pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo de tu palabra. Acudimos a ti, Señor, reconociendo nuestra debilidad para poder explicar tu palabra de forma clara, pero también nuestra fragilidad, nuestra torpeza para poder entenderla y aplicarla. Acudimos a ti, oh Dios, rogando tu misericordia y bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Vamos a estar viendo hoy la segunda parte de estos dos textos, que son el verso 15 y el verso 16, del tema que empezamos hace 15 días o 21 días, que se llaman los sacrificios del cristiano. Los sacrificios del cristiano. Ya meditamos en el verso 15, donde el Espíritu Santo nos dijo: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ya hemos considerado todas las bendiciones que están aquí explícitas. Recuerden que todo el capítulo 13 es una aplicación práctica de toda la enseñanza que el autor dio desde el capítulo 1. En toda la carta el autor ha enfatizado la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo. En el verso 15 y el verso 16, el autor está resaltando la superioridad en los sacrificios y en las ofrendas del cristianismo sobre el judaísmo. Es decir, en el judaísmo los ritos levíticos requerían del pueblo que ofrecieran ofrendas materiales. El cristianismo requiere de los cristianos sacrificios espirituales, y en esto hay una superioridad. El adorador judío en el Antiguo Testamento no podía ofrecer sacrificios directamente a Dios, sino que un sacerdote era quien tenía que oficiar por él. Pero los cristianos, todos nosotros, hemos sido constituidos sacerdotes delante de nuestro Dios, de manera que podemos ofrecer sacrificios directamente ante el trono de la gracia. Los sacrificios en el judaísmo solamente se podían presentar en momentos y lugares específicos. No se podían hacer en todo momento. Si usted quiere comprobar esto, le invito para que lea Levítico capítulo 23. En su casa, léalo y se va a dar cuenta que Dios definió tiempos especiales en el año, lo que algunos llaman hoy el año litúrgico. Nosotros los cristianos no tenemos ese año, porque nosotros podemos ofrecer sacrificios y ofrendas a Dios de manera constante, que es lo que dice nuestro autor. Él dice en el verso 15: así que ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza. El cristianismo es superior a la religión judaica, porque nosotros podemos, por medio de Cristo, ofrecer sacrificios a nuestro Dios en cualquier lugar. En la religión judaica únicamente se autorizó sacrificar ofrendas en el templo en Jerusalén. Hoy día nosotros no necesitamos ir a ningún lugar especial, porque por medio de Cristo, en cualquier momento, en cualquier lugar,
podemos ofrecer sacrificios espirituales a nuestro Dios. Dice nuestro autor en el verso 15, y vuelvo y lo leo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Miren, ya hemos analizado este texto. Solo quiero hacer un recorderis de lo que hemos visto. El lenguaje que se está usando aquí, las palabras que el Espíritu Santo usa aquí, se limitan a los deberes que el cristiano tiene en esa adoración constante a Dios, y específicamente se refiere a la alabanza verbal, cuando el cristiano alaba de una forma audible a Dios, especialmente por medio de cánticos. Sin embargo, en este mandato está implícito algo. Y lo que está implícito es que Dios no solamente requiere la alabanza de nuestros labios, sino que Dios requiere una actitud correcta del corazón que está dispuesto a bendecir a Dios. Es decir, en el mandato está implícito un espíritu de adoración que debe caracterizar al cristiano. Lo que el Espíritu Santo está haciendo aquí es darnos un mandamiento, y el mandato que Él da es: ofrezcan siempre a Dios por medio de Cristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios. Es una alabanza verbal constante que confiesa su nombre. La naturaleza, el carácter, el sentido de esta obediencia consiste precisamente en que el cristiano se mantendrá en una actitud constante de adoración, de acción de gracias por medio de Cristo. Es decir, algo que debe caracterizar la vida cristiana es la gratitud y la adoración. Si el cristiano no se mantiene en constante gratitud y adoración, entonces estamos deshonrando a Cristo. Es decir, cada cosa que yo haga en este mundo debe ser hecha con el propósito de honrar y adorar a Dios. Si yo vivo con esta constante actitud, entonces cada cosa que yo haga en esta tierra será un sacrificio de alabanza a Dios, en lo cual Él se agrada. El mandato, y vuelvo a recordarlo, dice: ofrezcamos siempre a Dios. Ya no estamos restringidos por el espacio, ya no estamos restringidos por ninguna ley. El principio es: cristiano, es tu deber adorar a Dios y rendirle sacrificios constantes de alabanza, porque no hay ninguna restricción, y para esto se necesita perseverancia. Y cuando Él dice: ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza, este siempre incluye los momentos en los cuales emotivamente nos sentimos bien y los momentos en los cuales emotivamente no nos sentimos bien. Estemos en riqueza o estemos en pobreza, enfermos o sanos, independientemente de la situación en la que estemos, debemos rendir sacrificios de alabanza. Por cierto, creo yo que los sacrificios de alabanza más genuinos se dan no cuando estamos en el culto, animados por la multitud que nos acompaña cantando, inspirados por el Gloria o Juan cuando nos toca el piano,
sino cuando estamos en la misma situación por la cual pasó Job, quien luego de recibir las tristes noticias de las desgracias que habían venido sobre su casa, él pudo postrarse y él pudo decir: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea su nombre. Miren, muchas de las alegrías del cristiano están enfermas precisamente porque no se mantiene en un espíritu constante de adoración. Y para mantenernos en un espíritu constante de adoración es necesario ejercitar la fe. La fe de la cual ya el autor nos habló en el capítulo 11. Si un cristiano no se ejercita constantemente en la fe en Dios, difícilmente podrá mantenerse en un constante espíritu de adoración. Miren, cuando yo no tengo fe, es porque estoy poniendo en duda las promesas de Dios. Y cuando yo pongo en duda las promesas de Dios, el espíritu de adoración se enfría. Las dudas rompen las cuerdas de nuestra guitarra. Las dudas, la incredulidad es el enemigo mortal de nuestra alabanza. Alabar a Dios de manera constante nos obliga a estar en constante comunión con Él, con su palabra, con su espíritu, por medio de la adoración. El gran problema que el cristiano tiene, el cual le impide que en cada momento de su vida esté dando alabanzas verbales a Dios, es que se mantiene en poca comunión con Dios. Y hay razones suficientes por las cuales nosotros como cristianos debemos mantenernos en una constante actitud de alabanza. El salmista dijo en el Salmo 34:1: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Miren, esto lo dijo un santo en la antigua dispensación. Esto lo dijo un santo estando bajo las leyes restrictivas del Antiguo Testamento. Esto lo dijo un santo bajo una religión que era inferior a la religión cristiana. Esto lo dijo un santo estando todavía en las sombras y no bajo la realidad completa que nos dijo Cristo. Por lo tanto, si un santo bajo el Antiguo Testamento, con toda la inferioridad que tiene frente al Nuevo Testamento, pudo decir: bendeciré, alabaré, exaltaré, declararé las alabanzas de Dios en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, entonces nosotros no podemos aspirar a un estándar inferior. Eso sería un gran pecado. Con gran frecuencia, muchos cristianos se lamentan a sí mismos diciéndose: es muy poco lo que yo puedo hacer para expresar mi gratitud a Dios. Pero amado hermano, puede que tú no estés dotado de talentos grandes para ejercitarte en público y pasar al púlpito. Puede que tú no seas rico y no puedas dar grandes cantidades de dinero para la causa del reino. Pero tú no debes retener la ofrenda constante que el Espíritu Santo está pidiendo aquí, que es el sacrificio de alabanzas, porque tú puedes alabar constantemente a Dios de corazón y verbalmente. Como dijo un gran predicador, escucha, no le debes nada a Dios. La alabanza es la renta que Dios requiere por nosotros usar sus misericordias. Así que, ¿le robaremos a Dios?
Vamos a negarle a Dios aquello en lo cual Él se deleita. ¿No nos da Dios abundantes motivos para alabarle de una forma constante? El salmista dijo en el Salmo 92:2, anunciar por la mañana tu misericordia. Pero como es una actitud constante, él dice, y tu fidelidad cada noche. En el Salmo 104, verso 33 dice, a Jehová cantaré. ¿Cuándo? En mi vida, durante toda mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras vivo. Hermanos, que los santos del Antiguo Testamento no se avergüencen de nosotros. Ellos tenían razones por las cuales cantar y alabar y bendecir a Dios de manera constante, y nosotros tenemos muchísimas más. En el Salmo 31:7 dice, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Los santos alababan a Dios independientemente de la situación en la que ellos se encontraban. Un gran puritano dijo, mi hermano, oremos para tener un corazón como el que aquí se describe en los Salmos. Que los santos del Antiguo Testamento no se avergüencen de los cristianos en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces al día canta usted alabanzas a Dios? Ay, hermano, pero es que yo no canto ni en el baño. Bueno, siquiera cuando entre al baño, cante, exalte a Dios, apréndase himnos, apréndase los salmos. Dios requiere de nosotros no solamente la alabanza constante de nuestro corazón, sino una alabanza que se expresa con los labios. Mamá, papá, ¿cuántas veces tus hijos te escuchan cantar a Dios? No te extrañes cuando tus hijos lleguen a tu casa cantando la última canción vulgar de moda que hay en el mundo. Porque es que tu hijo te escucha que en vez de poner una emisora donde se canten alabanzas a Dios y donde tú puedas cantarlas, te la pasas todo el día escuchando Radio Tiempo o Amor Estéreo o cualquier otras cosas. No solamente es por el bienestar de tu alma, es por el bienestar del alma de tus hijos. Pero hoy quiero enfocarme es en el verso 16. Leamos nuevamente el verso 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Lo que vamos a estar viendo hoy de una forma breve es en qué consiste este sacrificio que Dios pide. ¿En qué consiste hacer el bien? ¿En qué consiste la ayuda mutua? ¿Por qué Dios nos manda aquí a no olvidarnos de eso? ¿Y en qué sentido Dios se complace y se agrada en esta clase de sacrificios? Así que aquí el autor adiciona otro sacrificio. En el verso 15 dice, el cristiano, y recuerde que esto es una conclusión práctica, es una aplicación práctica de lo que él ya dijo en el verso 12. En el verso 12 él dijo que los cristianos hemos sido santificados por medio de la sangre de Cristo. Y hemos sido santificados, ¿para qué? Para ofrecer siempre sacrificios de alabanzas a Dios. Así que en el verso 15, él dice que uno de los sacrificios en los cuales Dios más se deleita
es en honrarlo y en cantar para su nombre, pero en el verso 16 Él añade otro sacrificio que complace a Dios, que es el de ministrar o el de servir a los demás. Dice nuestro autor, y de hacer bien. Recuerden que todos los conectores que encontramos en la Biblia son de una trascendental importancia. Ese conector y que encontramos en el verso 16 te conecta con el verso 15. Así que en el verso 15 el autor está diciendo, cristiano, tú que has sido santificado, tú que estás en un mejor pacto, adora a Dios constantemente. Adóralo y haz el bien a tu prójimo, porque las dos cosas son sacrificios para Dios. Vamos a empezar viendo qué significa esto de hacer el bien y de hacer el bien. ¿Qué es esto? Bueno, así como la redención obrada por Cristo, de la cual ya nos habló en el verso 2, incide para una obediencia gozosa en la obediencia a la primera tabla de la ley, que es amar a Dios con todo nuestro corazón. Recuerden que los primeros mandamientos de la ley, el 1, el 2, el 3 y el 4, a los que se les llama la primera tabla, fue resumida por Cristo cuando dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. La primera tabla es amar a Dios. En el verso 15, el autor de la carta lo que ha dicho es, ama a Dios porque tú has sido santificado por medio de Cristo y hazlo alabándolo de manera constante. Pero el autor lo que nos deja ver en el verso 16 es que la redención obrada por Cristo también debe producir una gozosa obediencia a la segunda tabla de la ley. Recuerden que la segunda tabla, los últimos 6 mandatos que contiene el Decálogo, se enfocan en nuestras relaciones con el prójimo, que Cristo lo resumió, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el autor lo que nos quiere decir o quiere prevenir el pecado que algunos cristianos pueden cometer pensando, todo el deber que el cristiano tiene por medio de la redención que ha sido obrada por medio de Cristo es la devoción y los sacrificios de alabanzas. Si yo cumplo con cantar a Dios todo el día y poner el equipo de sonido con himnos y cánticos y venir al culto y cumplir con todos los ritos que la iglesia pide, entonces ya yo he cumplido con todo. Y el autor lo que dice es, no. A pesar de la diligencia que requiere el alabar a nuestro Dios, el estar en el culto, el cumplir con los deberes que la iglesia requiere, a pesar de todo esto, el autor dice, no te olvides de hacer el bien a los hombres y de ministrar a sus necesidades. Y aquí vemos como una vez más el Espíritu Santo es cuidadoso en mostrarnos siempre el equilibrio de la verdad. Él siempre se esfuerza en mostrarnos que la ley divina es una unidad inquebrantable, que aunque fue escrita en 2 tablas de piedra, ninguna tabla puede ser exaltada a costa de la otra. Es decir, si tú exaltas y resaltas la obediencia a Dios, el amor a Dios, la devoción a Dios a costa del amor al prójimo, tú estás en un grave error. O si tú exaltas el amor al prójimo y a los seres humanos a costa de la verdad bíblica y de la devoción a Dios, estás en un grave error. Pero aquí, en el verso 15 y 16,
se nos muestra el orden que debe prevalecer. ¿Y cuál es? En el verso 15, el autor nos mandó a que lo primero que debemos hacer en nuestros sacrificios es enfocarnos en Dios. Dios es lo primero en nuestras vidas. Dios es el primero que reclama nuestro tiempo. Dios es el primero que reclama nuestro esfuerzo. Si no hacemos esto, será en vano cualquier esfuerzo que yo haga por mostrar el amor al prójimo. Pero el autor no se queda allí y él dice, si tú amas a Dios con todo tu corazón, amarás a tus hermanos como a ti mismo. Las dos cosas no son contradictorias. ¿Y cuánto nosotros como cristianos desatendemos la segunda tabla de la ley? ¿Y cuánto nosotros como cristianos nos enfocamos en nuestras supuestas responsabilidades para con Dios y lesionamos al prójimo? Y no nos preocupamos por el prójimo. Y cuando hacemos esto, desagradamos a Dios mismo. Hay una perfecta armonía en la obediencia que exige la ley de Dios. Una falla en un solo punto y se daña todo. Bueno, esto fue lo que dijo Santiago. Santiago, capítulo 2, versículo 10 y versículo 11, él dijo, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Esta es la razón por la cual, al finalizar el verso 16, el texto que estamos estudiando, el Espíritu Santo dice, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. No solamente de que lo alabemos en el culto, no solamente de que le cantemos en nuestras casas, no solamente de que oremos constantemente, sino que no nos olvidemos de hacer el bien y de la ayuda mutua. El pueblo antiguo de Dios, la nación de Israel, falló mucho en ese punto. Miren, en lugar de tratar a sus siervos con consideración, la Biblia nos muestra que ellos se impusieron sobre ellos. En lugar de servir a la viuda, le robaron. En lugar de aliviar a los pobres, los oprimieron. Pero lo absurdo es que fueron muy estrictos en mantener la adoración a Dios. Entre más estrictos eran en el culto y en mantener la doctrina de una forma inamovible, en la medida que eran estrictos en rendir los sacrificios que la ley pedía, descuidaban su responsabilidad en el amor al prójimo. Esa fue la razón por la cual Dios de manera constante tuvo que darles serias exhortaciones, como la que está en Isaías capítulo 58. A este profeta se le escuchó una y otra vez llorar en voz alta, confrontando al pueblo, mostrando al pueblo sus pecados. Y uno de los pecados más grandes, allí en el verso 2 de Isaías 58, se nos dice que ellos querían acercarse a Dios, que ellos eran diligentes y estrictos en sus ayunos, que pretendían mantener la adoración en el templo de manera impecable, que oraban todos los días, que se la pasaban en el templo. No obstante, Dios les dice en el verso 6 y 7, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa?
que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Mire, esta es una anomalía muy extraña que sucede en nuestra naturaleza humana. Somos muy inconsistentes. Por un lado, somos muy estrictos y diligentes en el cumplimiento de la adoración pública. Y llegamos al culto no a las 8 de la mañana, posiblemente estamos aquí desde las 7:30 de la mañana. Pero somos muy irresponsables y negligentes en nuestros deberes particulares. Somos diligentes y celosos en guardar los ayunos, en guardar las fiestas del Señor, sin tener en cuenta las necesidades y los clamores de nuestros hermanos desprovistos. Esa es la razón por la cual el autor dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Y quisiera que analizáramos un poco por qué el Espíritu Santo nos tiene que decir aquí: no te olvides de esto. Bueno, cuando nos dio el mandato de sacrificar alabanzas con nuestros labios a Dios, no nos dijo que no nos olvidáramos, porque esto es más fácil. El mandato, la ofrenda, el sacrificio que se pide en el verso 16 es lo más difícil. Cuando el Espíritu Santo dice aquí: no os olvidéis, lo que Él nos da a entender es que en nosotros hay una tendencia pecaminosa, más de lo normal, a descuidar este deber de parte de aquellos que profesan el Evangelio. Aquí se describe un olvido pecaminoso. Un gran puritano, John Owen, que es uno de mis preferidos, sugirió algunas razones por las cuales tenemos esa tendencia pecaminosa a olvidarnos de este sacrificio. Él dice: en primer lugar, por una confianza indebida en los deberes religiosos. Dice: algunos dan un valor muy alto a sus deberes espirituales eclesiásticos, y ellos creen que lo único que necesitan es hacer eso. ¿Cuántas personas contribuyen generosamente a la iglesia, pero les dan una mala paga a sus empleados? Algunos traen dinero a la iglesia, pero cobran más de lo lícito por sus productos a sus clientes. Y dice él, y yo creo que es así: las ofrendas de este tipo son un hedor a la nariz de Dios. ¿Cuántos ofrendan a Dios el tiempo que deben dedicar al trabajo por el cual fueron contratados? Piden constantemente permisos para ir a la iglesia a orar, a ayunar. Yo le adiciono a retiros, a convenciones, a reuniones, a asear el templo, pero este es un sacrificio que desagrada al Señor, porque implica violar el mandato de no robar y la exhortación que da Pablo cuando él dice en Tito capítulo 2 versículos 9 al 10: exhorto a los siervos, a los empleados, que se sujeten a sus jefes, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y concluye él: algunos, mientras en el lugar de trabajo desobedecen el mandato de Pablo, constantemente están en actividades espirituales pretendiendo servir al Señor, pero en realidad le están ofreciendo un sacrificio podrido.
otra razón que Él da, por la cual nosotros nos olvidamos de la ayuda mutua y de socorrer a los necesitados, lo cual lo ve Dios como un sacrificio que le agrada, es que tenemos vanas justificaciones para servir a Dios en contra de la asistencia o la ayuda que se le pueden dar a los necesitados. Dice John Owen, es mucho más fácil canciones mundanas, llenas de pecado. También, Señor, evaluarnos cómo está nuestro corazón en la ayuda mutua y en hacer el bien. Perdónanos, Dios, porque probablemente son muy escasos los sacrificios diarios que ofrecemos aquí. Probablemente son muy escasos, porque te alabamos poco y rendimos pocos sacrificios de amor y misericordia. Perdónanos, Dios, porque muchas veces pensamos que estamos haciendo lo bueno porque queremos estar todo el día en el templo, porque queremos estar puntualmente en los cultos, y eso es bueno, porque queremos ayudar en el templo en muchas cosas, mientras descuidamos nuestra responsabilidad en la casa. Los hombres de buscar la provisión para su esposa y sus hijos, los hombres, los padres, de darles la atención necesaria a sus hijos en los asuntos espirituales, o a la esposa. Las esposas abandonando su responsabilidad en la casa, los hijos desobedeciendo a sus padres cuando le dicen: no puedes ir hasta que no concluyas esto. Los empleados robando del tiempo que le pagan en la empresa o en el sitio donde estén para supuestamente dedicarlo en la alabanza a Dios. Perdónanos, Dios, cuánta ignorancia todavía tenemos y cuánto pecamos contra ti. Ayúdanos, Padre, a que esta palabra usada por el Espíritu Santo nos limpie, es decir, nos lleve a abandonar todos esos pecados y nos permita aguardar el equilibrio correcto de alabarte a ti, de estar puntualmente en los cultos, de no abandonar las responsabilidades eclesiásticas, pero a la misma vez de cumplir con nuestra responsabilidad como personas en medio de este mundo y de la ayuda mutua, Señor. Jesús, pon en nuestro corazón esa compasión que había en ti, que la Biblia dice que al ver a los enfermos y necesitados, tuviste compasión de la multitud. Pon en nosotros esta compasión, no solamente en el corazón, sino que efectivamente se manifieste en el dar. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pero queda poco tiempo para las muchas preguntas que debo allí. Esto se enfoca en la ayuda mutua entre hermanos. ¿Cómo manejamos nosotros la ayuda hacia personas que no son creyentes, que son amigos, conocidos, familiares? ¿Cómo? Bueno, te voy a responder con un texto. Creo que lo escribí por aquí. Lastimosamente, como iba corriendo, no lo pude mencionar, pero el apóstol Pablo, hay un texto donde él dice que nosotros, Gálatas 6:10, dice Pablo: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. La religión cristiana, el espíritu del cristianismo, se diferencia de cualquier otra religión, porque el mandato que Dios nos da es de que amemos a todo el mundo, independientemente de quién sea. Así que es nuestra responsabilidad, en la medida que Dios nos provee, el suplir para las necesidades de las personas que Dios pone a nuestro alrededor, sean cristianos o no. Pero nuestra primera responsabilidad, como dice Pablo aquí, es con los cristianos.
hacer el bien supliendo lo que la persona desea o con lo que la persona realmente necesita. ¿Cómo es amar en verdad y de hecho? Lo que necesita, nada más. Santiago dice que estemos contentos con qué cosas. ¿Con qué? Con lo que tenemos. Así que teniendo sustento y abrigo. Así que esa es la necesidad básica. Ay, hermano, es que hace rato yo quiero tener un televisor plasma de 32 pulgadas, pobre de mí. No, eso. Es un deber cristiano hacer el bien y ayudar mutuamente a los demás. Puede un cristiano creer que en estos deberes se basa su salvación, puede caer en pecados y cree que con esto está ganando favores de Dios. Bueno, si se congrega aquí, yo espero que no sea su situación, ¿no? Porque, bueno, creo que sería una razón para evaluar hasta qué punto estamos siendo efectivos en la instrucción. Pero sí, es posible que muchas personas crean que haciendo el bien y que viniendo al culto y cantando y brincando y haciendo todo esto ya cumplió con todo lo que se le pide. Así que la salvación mía no depende de esas cosas, pero es una evidencia de mi salvación. Si yo soy misericordia y no me importa lo que el otro sufre y me escudo siempre, y es que yo también soy pobre, yo lo que gano son 600,000 pesos que no me alcanzan para ello. Siempre tengo una razón para no colaborar con el resto. Bueno, debe evaluar si es algo, porque es posible que su corazón insensible sea una manifestación externa de la insensibilidad de un corazón incrédulo. Además quisiera agregar, pastor, en una iglesia donde sobreabundan las buenas obras y hay muchos hermanos que hacen el bien a los demás, es necesario constantemente predicar el Evangelio de la gracia de Dios y la doctrina de la depravación total humana, porque cuando hacemos muchas buenas obras, de una manera sutil caemos en el fariseísmo y empezamos a creer que esas buenas obras son lo que realmente nos hace dignos ante Dios y lo que nos da madurez espiritual. Por eso es que es tan bueno que los predicadores constantemente nos recuerden la doctrina de la depravación total humana y el verdadero evangelio para librarnos de ese fariseísmo sutil que se presenta en nuestro corazón cuando hacemos muchas buenas obras. Gracias, pastor. ¿Cómo hacer el bien con aquellas personas, hermanos, en la fe creyentes que por su inmadurez están junto a nosotros, no actúan como debe actuar un verdadero cristiano? Está burlando de otro, está teniendo una conducta pecaminosa. ¿Cómo hacer el bien? No se olviden que la Biblia dice, haz el bien y no mires a quién. Yo creo, para el que hizo la pregunta, que nuestro hacer el bien no depende tanto de la madurez espiritual que la otra persona tenga. Es posible que en nuestra congregación haya personas muy necesitadas, pero aún conservan ciertas cosas del mundo, aún están luchando contra ciertos pecados, aún se manifiestan ciertas cosas que quisiéramos que no estuvieran, pero eso no es bíblicamente una restricción para que uno les haga el bien. Pero usted puede aprovechar siempre que le comparta algo, siempre que le dé algo, predíquele el evangelio. Recuerden que es nuestra responsabilidad como cristianos predicarnos a nosotros mismos el evangelio diariamente y predicárnoslo entre nosotros mismos. El evangelio no solamente lo necesitamos en el momento en el cual se arrepiente uno por primera vez y viene a Cristo. El evangelio lo necesitamos todos los días, porque todos los días tenemos que mortificar nuestro pecado. Así que predíquele el y hágale el bien, ¿no? Corregirlo, porque la pregunta se enfoca en eso, queridos hermanos, a que tiene esa tendencia de cortar chisme. ¿Cómo enfoco yo el bien hacia esa persona
tanto en la parte de su pecado como en la parte de la ayuda. Sí, insisto, mientras le estoy dando la ayuda, le estoy predicando, no estoy condicionando, no es que voy a decir, mira, yo te continuaré colaborando si dejas el chisme, porque eso no sería el evangelio, ¿cierto? Voy a predicarle el evangelio, voy a exhortarlo a la fe. Bueno, ¿qué necesidades debemos ministrar? ¿Solo las materiales y qué de las afectivas, las emocionales, las espirituales? Todas, aquí están todas. Cuando dice hacer el bien y la ayuda mutua, incluye todas las necesidades que nosotros tenemos. Bueno, alguien pregunta, hermano, ¿podemos escuchar música en nuestro hogar cristiano secular? Por ejemplo, música de Marcos Witt, Marcos Barrientos, Adrián Romero, etc. Música cristiana secular. Creo que es un buen término para describir a esta música. Pues yo le recomendaría, en vez de escuchar a Radio Tiempo, en vez de escuchar Olímpica Estéreo, escuche a Marcos Witt. Lo único que le pido es que no pretenda que aquí cantemos como Marcos Witt canta en el CD. Que no se usa así, porque esa no es la forma correcta de cantar en el culto. Así que en vez de escuchar letras que lo incitan al pecado, escuche a todos estos cantantes contemporáneos, pero tenga cuidado con aquellos, especialmente con aquellas que usan una voz sensual en sus canciones, y que de esas hay muchas. Y tenga cuidado con algunas canciones cuya letra es totalmente anticristiana. En estos días escuché a una vecina que de vez en cuando pone música cristiana, y hay una cantante que canta acerca de que ella es hija de Dios, y con los hijos de Dios no se mete nadie, y es como bueno, estas son cosas ridículas, no las escucho. Sí, yo quería notar eso, pastor, especialmente creo que la persona que hace la pregunta es una persona nueva en nuestra iglesia, y a lo que yo quisiera invitarla es a que se acerque a nosotros podemos instruirle para que tenga discernimiento en el área de la música. Eso es todo. Se necesita mucho. Y ahora, si usted quiere tener buena música en su casa, y por cierto, aprender los himnos que se cantan aquí, entonces se acerca a uno de los pastores y le vamos a facilitar unas copias que se pueden hacer, o sea que es lícito que se hagan, porque no todo CD se puede copiar, y le damos unas pistas y canciones que son más apropiadas si usted la diversión de escuchar música quiere convertirlo a la misma vez en una adoración a Dios. Pero si simplemente lo que quiere es entretención, en vez de escuchar música completamente secular, bueno, hay cierta música secular cristiana que se puede escuchar en el carro o en la casa con precaución. Ok, hermanos, vamos a descansar y nos vemos aquí a las 11:05. El refrigerio es gratis, y acuérdense de entrar al baño. El refrigerio es gratis, y acuérdense de entrar al baño.